estos mis amigos. Compartiré un artículo de Paul Ellis traducido en español por vosotros. La cruz demuestra tanto el amor de Dios por nosotros como su juicio contra el pecado. En la cruz, Dios condena el pecado. Este es el mensaje alegre y dichoso de la cruz. El pecado ha sido castigado de una vez por todos. Es así que es un himno que vale la pena cantar. Es una melodía que se puede bailar. Pero, ¿cómo influye la ira de Dios en esto? ¿Derramó Dios su ira sobre Jesús? Algunos dicen que no, pero el himno sí. ¿Cuál es la respuesta? Antes de compartir mi opinión, quiero destacar 3 hechos extraordinarios sobre la cruz. Primo, en la cruz Jesús literalmente se hizo pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Alguien dijo una vez, no te maravilles de haber sido hecho justo. Maravíllate que Jesús se hiciera pecado. Sin duda es una gran maravilla. ¿Qué significa? ¿Dejarnos nuestros pecados, como dice el himno? ¿O acaso el Hijo sin pecado se convirtió en pecado? Las palabras de Pablo despiertan la imaginación. Podríamos imaginar a Jesús extrayendo la enfermedad del pecado de la humanidad hacia sí mismo. Jesús de alguna manera soportó cada dolor, cada herida, cada ofensa, cada sufrimiento, cada error, cada injusticia, cada crimen, cada asesinato, cada mentira y violación. Pero eso fue solo el comienzo. Vean lo que sucedió después. Segundo, Dios condenó el pecado en Jesús. Porque lo que era pasible para la ley por ser débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. La palabra condeno es en griego katakrino. Es prácticamente la palabra más fuerte para condenar que se puede encontrar. Se compone del verbo krino en griego, que significa juzgar, y la palabra kata en griego, que significa derribar o contra. Piensen en la palabra catástrofe y se harán una idea. Dios odia el pecado. La cosa está contra de sus hijos. Cuando esto pecado lastima sus hijos. Cuando Jesús se hizo pecado en la cruz, Dios desanció con dureza. ¿Cuán dura? Tan dura que los pecados de miles de millones fueron condenados en cuestión de horas. Tan dura que el mismo Hijo de Dios no pudo soportarlo. Tan duro que el pecado ha sido castigado en una vez por todos. Hebreos 9:26.
La cruz fue una catástrofe total por el pecado y una victoria para nosotros. Victoria total por nosotros. Esto es bastante asombroso, pero nos queda un hecho extraordinario. 3. Dios estuvo con Jesús en la cruz cuando murió. Todo es proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo en Cristo. 2 Corintios 5, 18, 19. Tenemos la idea de que Dios estaba arriba mientras Jesús estaba aquí abajo, pero Pablo entendió que Dios estuvo en Cristo todo el tiempo. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. La Trinidad es un misterio. No puedo probarlo, pero creo que cuando veamos a Dios Padre, Él llevará las mismas marcas en los clavos que Dios Hijo. Pero no dijo Jesús que Dios lo había abandonado, pero no dijo Jesús que Dios lo había abandonado. Estoy seguro de que desde la perspectiva de Jesús se sintió abandonado, pero hay una diferencia entre los sentimientos y la realidad. Recuerda, Jesús nunca había experimentado el pecado. Sin embargo, en la cruz se hizo pecado. En la niebla de pecado perdía de vista a su amoroso Padre. Pero eso no significa que Dios lo abandonara ni por un segundo. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre la cruz. La cruz no fue Dios sacrificando niños. Eso no tiene ningún sentido. La cruz fue Dios haciéndose uno de nosotros, asumiendo el pecado que nos aflige a todos y condenándolo en su propia carne. Ahora, con ese fundamento establecido, podemos volver a nuestra pregunta. ¿Se derramó la ira de Dios sobre Jesús? En cierto modo, sí. No porque Dios Padre estuviera enojado con Dios Hijo. Eso jamás podría suceder, sino porque estaban trabajando junto con Dios Espíritu Santo, Padre e Hijo, para librar a la humanidad del azote del pecado. Es cierto que la Biblia nunca dice que Dios derramó su ira sobre Jesús, pero se dice esto. Pues, ya que hemos sido justificados por su sangre, cuando más por medio de él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Jesús nos salvó del pecado y también nos salvó de la cura para el pecado, la ira de Dios. Si estás en Cristo, no necesitas preocuparte por la ira de Dios. Como Jesús, la experimento nunca la tendrás. Su ira. La cruz
demuestra tanto el amor de Dios por nosotros como un juicio contra el pecado. En la cruz, Dios condenó el pecado. Este es el mensaje alegre y dichoso de la cruz. El pecado ha sido castigado de una vez por todos y siempre. Ese sí que es el himno que vale la pena cantar. Es una melodía que puedes bailar.